Bienvenidos a mi predicción completa para el Mundial 2026. Desde la fase de grupos hasta la final, partido por partido. Ya sé que algunas elecciones pueden parecer algo polémicas, así que quiero que me dejen en los comentarios qué selección creen que va a ser la gran sorpresa del torneo y quién creen que va a levantar la Copa del Mundo. Y empezamos con la fase de grupos. Grupo A. En el grupo A tengo una de las primeras sorpresas del torneo y es que veo a Corea del Sur terminando en el primer puesto. Los surcoreanos llevan años mostrando un crecimiento constante. Cuentan con jugadores cada vez más presentes en las principales ligas europeas y suelen rendir muy bien en los mundiales. Y en el segundo puesto, México. Aunque juegue gran parte del torneo en casa y tendrá el apoyo de su gente, México terminaría segundo. República Checa terminaría tercera y mientras que Sudáfrica terminaría en el último puesto. Continuamos con el grupo B. En el grupo B me quedo con Canadá como líder, que viene creciendo mucho en los últimos años y cuenta con una generación muy interesante encabezada por Alphonso Davies. Sí, bastante polémico ver a Canadá en primer puesto y segundo a Suiza, una selección que históricamente compite muy bien en los mundiales. Bosnia quedaría tercera y Qatar cerraría el grupo. Continuamos con el grupo C. Brasil debería dominar el grupo C sin demasiados problemas. La diferencia de talento individual respecto a sus rivales es enorme. La sorpresa sería Marruecos, que repetiría una buena actuación como la vimos en Qatar 2022. Terminaría avanzando como segundo. En el tercer puesto con Escocia y en el cuarto Haití. Continuamos con el grupo D. En el grupo D, Paraguay se quedaría con el primer puesto, seguido de Estados Unidos, tercero Australia y en el último puesto se quedaría Turquía. Proseguimos con el grupo E. Alemania, sin sorpresas, finalizaría como líder del grupo E. El segundo lugar quedaría para Ecuador, mientras que Costa de Marfil terminaría en tercer lugar y Curazao en cuarto. Grupo F. En el grupo F veo a Países Bajos terminando en primer lugar. Y en segundo lugar quedaría Japón, que es sin ningún lugar a dudas un segundo puesto bastante bien ganado y peleado ante Suecia, que terminaría en tercer lugar, y cuarto, la selección de Túnez. En el grupo G, Bélgica se quedaría con el primer puesto. Aunque su generación dorada está llegando al final de su ciclo, sigue teniendo mucha calidad. La gran sorpresa sería Nueva Zelanda, clasificando segunda por delante del tercero Egipto y el cuarto Irán. Continuamos ahora con el grupo H. España avanzaría como líder sin ninguna sorpresa. Con su estilo de posición y control del partido la convierte en una de las selecciones más difíciles de enfrentar. Uruguay se quedaría con el segundo lugar, tercer lugar para Cabo Verde y cuarto lugar para Arabia Saudita. Continuamos con el grupo I. Francia, que sigue siendo una de las selecciones más fuertes del mundo, terminaría en primer lugar. Y el segundo puesto, peleado entre Noruega y Senegal, los de Erling Haaland terminarían con el segundo puesto. Tercero para Senegal y cuarto para la selección de Irak. Seguimos con el grupo J, el grupo del campeón del mundo, que ganaría el primer puesto. Una selección que ya no tendremos seguramente como protagonista a Messi, aunque su base sigue siendo bastante fuerte. Argelia en segundo lugar, tercero Austria y cuarto Jordania. Continuamos con el grupo K, en donde creo que Colombia le ganaría el primer puesto a Portugal, que quedaría en un segundo lugar, clasificando obviamente. En tercer lugar, Uzbekistán y el cuarto, la selección de la República del Congo.
Continuamos con el grupo L, en donde Inglaterra lideraría este grupo. Croacia conseguiría la segunda plaza, tercer lugar para la selección de Ghana y cuarto lugar para la selección centroamericana de Panamá. Y ahora sí, pasamos a lo que sería la verdadera Copa del Mundo. Empezamos con los 16avos de final, en donde los duelos quedarían de la siguiente manera: Alemania versus República Checa, Francia versus Egipto, México versus Canadá, Japón versus Marruecos, Portugal versus Croacia, España versus Argelia, Paraguay versus Bosnia, Bélgica versus Senegal, Brasil versus Países Bajos, Ecuador versus Noruega, Corea del Sur versus Escocia, Inglaterra versus Costa de Marfil, Argentina versus Uruguay, Estados Unidos versus Nueva Zelanda, Suiza versus Suecia y Colombia versus Australia. Bastantes duelos interesantes en el que tenemos que empezar por Alemania ante República Checa. Una Alemania que llegaría como una de las potencias más sólidas del torneo, lograría superar a República Checa sin problemas. Así que Alemania clasificada a los octavos de final. Seguimos con Francia ante Egipto. Una Francia que demuestra por qué sigue siendo una de las favoritas al título. Egipto logra resistir durante varios momentos del partido, pero el talento francés termina marcando la diferencia, así que Francia avanza a los octavos de final. Continuamos con México ante Canadá, duelo de anfitriones. Sería uno de los partidos más parejos de toda la ronda. Dos selecciones que se conocen perfectamente y que han protagonizado una gran rivalidad en los últimos años. Sin embargo, veo a Canadá llegando en mejor forma y logrando una clasificación histórica. Y ahora vamos con Japón ante Marruecos, dos selecciones que representan el crecimiento del fútbol fuera de las potencias tradicionales. Japón tras una gran fase de grupos, pero Marruecos vuelve a demostrar que su éxito no fue casualidad y consigue clasificarse a los octavos de final. Vamos ahora con Portugal ante Croacia. Croacia vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer en los mundiales: competir. Frente a una Portugal llena de talento, pero aún así, los croatas encuentran la manera de sobrevivir y avanzan a los octavos de final. Ahora vamos al duelo de España ante Argelia, en donde España impone su estilo de juego y supera a una Argelia que deja una buena imagen en el torneo, y la roja continúa su camino a octavos de final. Pasamos a Paraguay ante Bosnia, una Paraguay que confirma que no fue casualidad haber ganado su grupo. En un partido muy físico y disputado, logra eliminar a Bosnia y clasificando a octavos de final. Bélgica ante Senegal. Senegal da una de las grandes sorpresas de esta ronda, aprovechando su fortaleza física y su velocidad para eliminar a Bélgica, demostrando que África puede competir contra cualquiera. Proseguimos al duelo entre Brasil ante Holanda, un clásico moderno de los mundiales. Brasil muestra todo su potencial ofensivo y elimina a los Países Bajos en uno de los partidos más atractivos de los 16avos. Pasamos a Ecuador ante Noruega. Noruega conseguiría una victoria muy importante. Continuamos con Corea del Sur ante Escocia. Corea del Sur continuaría sorprendiendo. Después de terminar primera de grupo, elimina a Escocia y sigue consolidándose como una de las revelaciones del campeonato. Inglaterra ante Costa de Marfil. Inglaterra cumple con los pronósticos y logra avanzar. Y continuamos ahora sí con el gran duelo, que seguramente sería el verdadero duelo de los 16avos de final. El verdadero partido, uno de los partidos más esperados. El clásico del Río de la Plata aparece demasiado pronto. Como siempre, será un duelo intenso y muy cerrado, pero Argentina lograría imponerse. Pasamos a Estados Unidos ante Nueva Zelanda, con una Estados Unidos que seguramente aprovecharía la localía y conseguiría eliminar a una Nueva Zelanda que sorprende al mundo, llegando a esta instancia.
Suiza versus Suecia. Suiza vuelve a demostrar por qué suele ser uno de los equipos más difíciles de eliminar. Con orden y disciplina táctica supera a Suecia. Vamos ahora al último duelo de 16avos de final. Colombia ante Australia. Colombia sigue demostrando que está viviendo un gran mundial. Con fútbol ofensivo y confianza, eliminaría a Australia y clasificaría a los octavos de final. Y pasamos a los octavos de final, en donde vamos a tener unos cruces bastante interesantes. Alemania versus Francia. Canadá versus Marruecos. Croacia versus España. Paraguay versus Senegal. Brasil versus Noruega. Corea del Sur versus Inglaterra. Argentina versus Estados Unidos. Suiza versus Colombia. Empezamos nada más con el primer partido, que sería el partido de los octavos de final. Alemania ante Francia. El primer gran duelo entre gigantes europeos. Dos campeones del mundo frente a frente. En mi predicción, Alemania consigue imponerse en un partido espectacular y elimina a una de las máximas candidatas. Seguimos con Canadá ante Marruecos, en donde la aventura canadiense termina aquí. Marruecos continúa demostrando su fortaleza colectiva y se mete entre los 8 mejores del mundo. Seguimos con Croacia versus España. España logra superar a una Croacia siempre peligrosa. La calidad táctica española termina imponiéndose en uno de los partidos más tácticos del torneo. Paraguay versus Senegal. Paraguay sigue siendo la gran sorpresa del mundial. Después de una fase de grupos brillante, logra eliminar también a Senegal y así como en Sudáfrica 2010, alcanza los cuartos de final. Brasil ante Noruega. Una Noruega haciendo un gran torneo, pero Brasil demuestra, con solo su mística, coopera, la alcanzaría para eliminar a los de Erling Haaland. Corea del Sur versus Inglaterra. El sueño coreano llega a su fin. Inglaterra consigue imponer su jerarquía y clasifica a los cuartos de final. Argentina versus Estados Unidos. Un duelo que Argentina, con su experiencia y calidad, superaría sin ningún problema al anfitrión de esta Copa del Mundo. Y terminamos con el duelo de Suiza ante Colombia. Un partido bastante disputado en donde una Colombia seguramente dará pelea hasta el final, pero no le alcanzaría y Suiza avanzaría a los cuartos de final. Pasamos a los cuartos de final, en donde vamos a tener unos duelos también muy interesantes. Empezando con Alemania versus Marruecos, España versus Paraguay, Brasil versus Inglaterra, Argentina versus Suiza. El primer duelo de Alemania ante Marruecos. Alemania clasificaría a las semifinales en un partido bastante duro ante Marruecos, que seguramente terminaría con una gran actuación. España ante Paraguay, y el sueño paraguayo termina aquí. España logra imponer su fútbol y alcanza las semifinales. Brasil ante Inglaterra, otro duelo de gigantes. Brasil e Inglaterra, los ingleses consiguen eliminar a la verde amarela. Pasamos al último duelo de Argentina ante Suiza, que vuelven a enfrentarse en un mundial después de más de 10 años de aquel duelo en Brasil 2014. Argentina logra superar a una Suiza muy ordenada y vuelve a instalarse entre las 4 mejores selecciones del mundo. Y así tenemos los clasificados para las semifinales y tenemos 2 duelos para el infarto. Y tenemos los duelos de Alemania versus España, Argentina versus Inglaterra. Alemania ante España, partido bastante particular, en donde España eliminaría al 4 veces campeón del mundo. Y seguimos con Argentina ante Inglaterra, una semifinal con aroma a revancha histórica. 2 selecciones acostumbradas a jugar partidos grandes en los mundiales. Argentina consigue imponerse en un encuentro cargado de tensión y emoción para alcanzar una nueva final mundialista, para así defender el título. Y tenemos la gran final de esta Copa del Mundo 2026. España versus Argentina. Argentina
versus España. Dos campeones del mundo, dos selecciones históricas, dos estilos de juego diferentes. España llega después de eliminar a Croacia, Paraguay y Marruecos. Argentina tras superar a Uruguay, Estados Unidos, Suiza e Inglaterra. Imagino una final muy cerrada y con momentos de máxima tensión. Un partido donde cualquier error puede ser decisivo. Pero finalmente, mi predicción es que Argentina consigue imponerse y levantar nuevamente la Copa del Mundo. Su cuarto título, logrando un bicampeonato del mundo, al igual que Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962. Y esta fue mi predicción completa para este Mundial 2026. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Quién creen que será el campeón de este Mundial 2026? ¿Qué selección será la gran sorpresa? Los leo en los comentarios y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Dicho todo eso, nos vemos en el próximo video.